Buenas noches, mis amadas y mi amado J. Bienvenidos a esta nueva jornada en este viernes, en donde vamos a complementar lo que tuvimos el viernes pasado, que trabajábamos la importancia de poder recuperar la capacidad de asombro. Y esta vez, eso lo hablamos el viernes pasado en relación a la vida del adulto, de cómo a medida que fue transcurriendo nuestro tiempo cronológico, fuimos perdiendo la capacidad de asombrarnos, de estar presentes, de tener esas pequeñas, esos pequeños destellos de presencia en la vida que nos hacen notar lo que es tan pequeñito o incluso lo que muchas veces también es invisible. Dame un segundo. Sí, ahí está. Ay, sí. Hay un poquito de interferencia en las redes del internet. Ujú. Ay, sí. Ya. Ahí estamos mejor. Hola, Arelis. Buenas noches. Bien, entonces, como les decía, hay una masterclass anterior a esta, que es el viernes pasado, Gregoria, principalmente para ti, para que puedas acceder a ella y la puedas ver, porque guarda relación con nosotros los adultos. En esta oportunidad, el viernes pasado les dejé invitados para compartirnos hoy día en torno al asombro en los niños. Y que, y mirado el asombro como el motor de donde los seres humanos, cuando somos pequeños, hacemos el más grande de los aprendizajes para nuestra vida. Por eso es que es tan trascendente, ¿sí? Solo que lamentablemente con el correr del tiempo ocurrió que, mirándolo más globalmente, la revolución industrial, que es quizás el punto de partida, la modernización de la vida, fue haciendo que el humano fuera teniendo acceso a más elementos fuera de los elementos naturales, con lo que cuando somos pequeños nos despertamos a la imaginación, a la capacidad de asombro, a la capacidad de notar las pequeñas cosas, a la curiosidad innata que tenemos. Y fueron siendo reemplazados por otras cosas más mecánicas y que nos ha perjudicado tremendamente como humanidad, en donde los niños hoy en día están con problemas muy graves, y lo sabemos, grandes dificultades en los colegios, en donde ya los profesores con sus em, programas de estudio no logran motivar a los niños. Así es que quiero compartirles un material muy valioso que lo he encontrado en un precioso libro que se llama Educar en el Asombro, de la escritora Catherine Lecuyer. Ella escribió este libro y realmente es una joya. Es un libro que es relativamente cortito y es una joya para tanto nosotros los padres como los educadores, como las personas que trabajan en redes de salud, de educación,
tanto de educación parvularia como de educación eh, básica y media, porque la verdad es que nos involucra a todos. Y fuera de eso, compromete tremendamente la evolución de nuestra vida social, nuestra vida gregaria, nuestra vida de comunidad. Así es que quiero, quiero partir por adentrarme un poquito en este tema con un video espectacular que me lo hizo la inteligencia artificial. Antes de entrar ya en hablarle respecto de lo que Catherine Lecuyer también expresa y tan sencilla y profundamente lo hace. Entonces, voy a compartir, aquí lo tengo, a compartir y nos vamos ahí. A ver, no, a ver si me activa aquí. A ver, y vamos a ir atrás. Ahí sí. Ya, ahora sí. Hola a todos. Bueno, arranquemos de lleno con este análisis. Vamos a sumergirnos en algo que nos toca de cerca. ¿Cómo es que pasamos de ser niños llenos de energía y curiosidad a, bueno, adultos agotados y un poco cínicos? Y lo más importante de todo, ¿cómo recuperamos esa chispa? Hoy vamos a desmenuzar las ideas principales del libro Vivir en el asombro. Así que vamos a redescubrir lo que realmente significa vivir a plenitud. A ver, imaginemos esto por un segundo. Un salón de clases de primaria. Hay ruido por todas partes, manos levantadas, preguntas sin ningún tipo de filtro ni vergüenza. Es pura energía. Ahora, cortemos. Mis amores es el otro. Denme un segundo. Como estoy aprendiendo, ahora sí, ya, ahora sí. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar unas ideas, bueno, la verdad, unas ideas fascinantes del trabajo de Catherine Leckwiger sobre cómo educar a través del asombro. Y esto es súper relevante porque vivimos en un mundo hiper exigente, ¿verdad? Vamos a organizar los puntos clave de su obra, que literalmente nos invita a cambiar por completo cómo vemos el desarrollo de los niños y cómo aprendemos hoy en día. A ver, para arrancar quiero compartirles este pensamiento de J.K. Chesterton. Captura a la perfección esa magia que ya existe en nuestro día a día. Piénsenlo así. Un niño de 3 años no necesita ver a un dragón escupiendo fuego para emocionarse. ¿Qué va? Le emociona muchísimo algo tan simple como ver a alguien abrir una puerta. Y es que la vida por sí sola ya es bastante interesante. Este es básicamente el pilar de todo lo que vamos a ver hoy. La fascinación natural no necesita efectos especiales. Y fíjense en esto porque refleja súper bien la crisis que vivimos hoy. Tenemos a Elisa, por ejemplo, una chica de 16 años, aburridísima, cambiando de canal sin parar y pidiendo casi a gritos que alguien o algo la motive desde afuera. Y en el otro extremo está Alex, de 5 años, saltando por todas las sillas en la sala del pediatra pidiendo acción sin parar, hasta que, ¡pum!, lo hipnotizan con unos dibujos animados llenísimos de ruido y violencia. O sea, estamos viendo a una generación que parece haber perdido su propio motor interno.
Para poner esto en perspectiva, y es un dato que de verdad asusta, los diagnósticos de déficit de atención e hiperactividad se han multiplicado por 10, sí, por 10 en Estados Unidos en los últimos 20 años. Es una locura. Obviamente, esto ha hecho que los expertos digan un momento qué está pasando con el entorno. Porque, a ver, la genética solo explica una parte muy pequeñita de esto. Así que el peso monumental recae en el entorno que les estamos armando a las nuevas generaciones. Entonces, aquí la clave es entender bien de qué hablamos cuando decimos asombro. No estamos hablando de una simple distracción de 5 minutos. Es una emoción de trascendencia personal, de elevación. Es ese deseo genuino que nace de adentro por querer saber más. De hecho, un estudio súper interesante de la Universidad de Pensilvania encontró que la gente no compartía tanto las noticias morbosas o superficiales, sino los contenidos positivos, los profundos, esos que generaban asombro real. Eso nos dice que el asombro es el verdadero motor para aprender y prestar atención de verdad. Si bajamos esto a la vida diaria, lo vemos clarísimo de dos formas. Por un lado, tenemos el asombro natural. Imaginen a un niño totalmente cautivado por cómo suena el papel de regalo o mirando fijamente las patitas de una hormiga. Esa curiosidad viene de adentro, lo motiva internamente. Pero por otro lado, tenemos los estímulos artificiales, pantallas, ruidos estridentes, luces, cosas que básicamente apagan esa capacidad natural. Al sustituir esa motivación interna por un bombardeo externo, estamos bloqueando el deseo de aprender, y a la larga, eso es lo que genera esa apatía y aburrimiento crónico del que hablábamos. Seguro han escuchado a un niño hacer una de esas preguntas deliciosamente imposibles, tipo, oye mamá, ¿por qué no llueve para arriba? Bueno, esto es el ejemplo perfecto de cómo los niños son filósofos naturales. Se maravillan con cómo funciona el universo, como Alicia en El País de las Maravillas, que creía en 6 cosas imposibles antes de desayunar. Preguntar por qué hay gravedad o por qué las hormigas no son perezosas no es perder el tiempo, para nada. Es pensamiento metafísico puro. Es darse cuenta de que las cosas son de una forma, pero, oye, podrían ser de otra. Esa es literalmente la semilla de la genialidad. Sección 1. Origen del aprendizaje. Desde fuera o dentro. Pasemos al siguiente punto. A ver, a lo largo de la historia ha habido un choque gigante de ideas aquí. Por un lado, tenemos el modelo mecanicista. Este modelo básicamente trata al niño como si fuera, no sé, materia prima, como algo que hay que programar desde afuera hacia adentro, bombardeándolo con estímulos para cumplir ciertos objetivos. Pero en la otra esquina tenemos el modelo orgánico, el de pioneros como María Montessori. Este modelo dice, no, esperen, el aprendizaje florece desde adentro, el niño es el protagonista de su propio desarrollo y todo está impulsado por ese mismo asombro que venimos comentando. Si miramos la línea de tiempo, la tensión es evidente. A principios de los 1900, estas ideas orgánicas parecían un escándalo total. Ya para 1914, los educadores más tradicionales criticaban durísimo esto de dejar que los niños crecieran a su ritmo. Pero ojo a lo que pasó a partir de los años 40. Empezaron a hacer experimentos con ratas en jaulas llenas de ruedas y túneles y notaron que el cerebro de las ratas crecía. Y claro, ahí todo el mundo dijo, ¡ajá! La plasticidad cerebral se puede programar y forzar de forma mecánica. Sección 2. La sobreestimulación. El mito al descubierto. Vamos a desmentir algunas cosas. Aquí es donde la ciencia nos da un golpe de realidad. Resulta que un montón de intervenciones que fueron diseñadas para niños en situaciones de riesgo o con problemas de desarrollo se empezaron a usar en niños completamente sanos. O sea, de repente todo el mundo estaba comprando series de videos para bebés, programas para forzar a los niños a leer antes de tiempo o esos famosos ejercicios cerebrales. Y todo esto se vendió bajo la falsa idea, y esto es súper importante, bajo el mito de que más estímulo siempre es mejor. Y miren este número, el 62%. Es increíble que más de la mitad de las familias creen erróneamente que llenar a los niños de juguetes educativos o libros que hablan es absolutamente indispensable para que sean inteligentes. La industria nos ha hecho depender de todo esto. Para que se den una idea de la locura que es esto, solo en 2004 la venta de estos videos supuestamente educativos para bebés generó $500 millones en Estados Unidos, casi una tercera parte de todo el mercado infantil. Pero bueno, la realidad es muy distinta a lo que nos venden los comerciales. La Academia Americana de Pediatría es súper clara en esto. Nada de pantallas antes de los 2 años. Cero. A diferencia de lo que prometen las marcas,
Los estudios nos advierten que exponer a los bebés a medios digitales no tiene ningún beneficio educativo. De hecho, al revés, conlleva riesgos bastante serios y está directamente asociado con retrasos en el vocabulario y el lenguaje de los bebés. Sección 3. El verdadero motor. Impulso interior. Veamos qué nos dice la neurobiología. Y aquí es donde el doctor Dan Siegel, un tremendo experto en neurobiología, nos da una noticia súper liberadora. Él dice que los padres y cuidadores pueden relajarse. Literalmente, dejen de preocuparse por darle a los niños un bombardeo sensorial gigante. Resulta que el cerebro humano ya produce una cantidad enorme de conexiones durante los primeros años. Eso, por sí solo, es más que suficiente. Así que su urgencia moderna por querer acelerar todo el crecimiento de los niños, bueno, la verdad es que no tiene ninguna base científica real. Entonces, la gran conclusión de todo esto es que el contacto humano, la interacción del día a día, es infinitamente más importante que llenarlos de luces y sonidos excesivos. Décadas de estudios sobre el apego nos dicen que lo que realmente desarrolla un cerebro sano es la calidad de las relaciones humanas. Hablarles, prestarles atención, darles cariño en un ambiente normal, cotidiano. Tratar de arrancar a un niño de su entorno natural solo para buscar resultados artificiales es, para ser sinceros, un error monumental. Todo este llamado a volver a lo básico, a defender ese asombro natural del que hemos estado hablando, es apoyado fuertemente por los editores de esta obra. Ellos nos recuerdan lo importante que es fomentar esos momentos de silencio, donde la mente descansa, observar la naturaleza y sobre todo respetar los ritmos naturales de crecimiento de cada persona. Son alternativas reales, prácticas y mucho más sanas frente a este sistema tan robotizado y acelerado. Ya para ir cerrando este análisis, creo que vale la pena que llevemos todo esto a nuestra propia vida como adultos. Preguntémonos, ¿qué cosas cotidianas, qué pequeños milagros hemos dejado de ver con asombro por andar siempre a las carreras? Quizás, y solo quizás, el primer paso para proteger la educación y la curiosidad de las próximas generaciones sea que nosotros mismos redescubramos esa capacidad de maravillarnos, porque a pesar de todo el ruido y las prisas, el mundo sigue siendo un lugar extraordinario. Muchas gracias por acompañarnos en este desglose y ojalá esto nos inspire a seguir encontrando asombro en nuestro día a día. ¿Qué les pareció? Un, un resumen tremendamente contundente respecto de lo que nosotros como sociedad hemos estado tan errados en hacer con nuestros niños, en cómo los programas educacionales siguen de manera completamente arcaica, intentando motivar a los niños con contenidos aburridos, esquemáticos, sin, ah, sin la capacidad de réplica, sin la deducción, sin la masticación de un contenido, sino que solo tragarlo para que la respuesta que el docente necesita que el niño entregue sea la que está programada. Por lo tanto, en lo cotidiano, nosotros estamos teniendo una situación muy compleja a la hora de poder sostener el que nuestros niños sean partícipes de sus procesos educativos, de que sean ellos protagonistas del descubrimiento de cómo funciona lo que es la vida, lo que es la naturaleza. Se ha perdido la ansia del niño científico de investigar, de sentir, de escuchar lo prácticamente inaudible. Entonces, quiero compartirles un material en PDF que he preparado para que vamos
adentrándonos un poquito más en lo concreto de esto. Vamos a correr esta hacia abajo y ahí voy a ampliarla. Ahí. Entonces, esto es nuestra temática de hoy día. Le voy a poner la imagen para acompañar. ¿Sí? Ahí. Bueno, de lo que hablábamos, ¿no? Esto de aprender en la infancia. Fíjense ustedes que el ser humano viene ya con la capacidad de aprender de manera innata, copiando lo que ve en el adulto, o aprende por la curiosidad de lo que está observando, por el asombro que le produce el descubrir cosas nuevas. Entonces, la forma como la repetición de contenidos deja de lado el hecho de que el ser humano por sí mismo tiene la capacidad de observar, razonar, grabar. Y es por eso que este libro de Catherine Lecuyer es tan interesante, porque nos permite a nosotros adentrarnos en poder retomar lo que es más sano para nuestros niños, para las futuras generaciones, en donde toda la tecnología nos supla lo que el, la capacidad cerebral del ser humano tiene para hacer el aprendizaje. Y es importante saber que hay muchos científicos que están ocupándose de esto. Hay muchas investigaciones que muestran que en realidad la curiosidad y el juego en los niños tienen un rol muy trascendente para poder construir el conocimiento. Ahora, aquí, si ponemos todos los modelos educativos, cuadraditos, esquemáticos, frente a la pedagogía del asombro, va a surgir como una propuesta esta pedagogía más libre, ¿cierto? Que busca poder reconectar los niños con su capacidad innata de maravillarse frente a la naturaleza, frente a lo que el mundo le está mostrando. Y aquí hoy día vamos a hablar y voy a conversarles en esta temática de herramientas que son tremendamente importantes a la hora de utilizarlas, de sugerirlas, ¿sí? Dentro de todo lo que ocurre con nosotros los humanos, la emoción ante lo que es nuevo ha sido considerado por diferentes corrientes pedagógicas como el punto de partida esencial para poder aprender. En efecto, estas investigaciones sostienen que los niños, que cuando somos niños tenemos esa inclinación innata hacia la exploración, hacia quedarnos contemplando algo con arrobo, con el despertar de nuestra creatividad. Eso todo es una tremenda maravilla, esa capacidad de asombro, de decir, wow, cómo la luz se mueve cuando yo la miro y muevo mi cabeza.
Sin embargo, ese potencial se va viendo afectado por una educación centrada en resultados, en metas rígidas, en notas, en calificaciones y que terminan apagando la curiosidad de los niños. Eso es un estudio de Gómez Herreros en el 2021, bastante actual, ¿cierto? Y en este libro espectacular con el que me encontré, que, como les decía, está escrito por Catherine Lecuyer, Educar en el asombro, ella propone que el motor genuino del aprendizaje en los niños reside en la capacidad innata justamente de maravillarse ante lo que es cotidiano. Imagínense, es decir, el niño no se maravilla, no solo se maravilla por algo espectacular, sino que por lo simple. ¿Cómo, cómo un caracol pegado en el vidrio una mañana va en vertical y cómo no se cae? Y lo va y lo mira por el otro lado y queda extasiado frente a esa maravilla. Entonces, hay una crítica muy grande frente a este modelo educativo que es mecánico y en donde también nos encontramos con la sobreestimulación digital que hace que se anulen la motivación interna y más encima se anule la libertad que el niño genuinamente tiene que tener de moverse, de ir, de actuar, de interactuar también. Y ya desde tan chiquitos fuimos y son obligados a estar sentados y escuchar. Y en su lugar sugiere que el desarrollo cognitivo óptimamente surge desde el interior del ser, tal como lo vimos en el video, ¿cierto? Desde el interior hacia el exterior, fundamentado justamente en el respeto a los ritmos naturales y a la calidad también de la vincularidad de ese niño, el vínculo afectivo que tiene con otras personas, con sus afectos, con sus personas que lo cuidan, con su núcleo familiar, con su aula educativa. También este libro nos advierte que bombardear a los niños con estímulos externos que no son realmente necesarios va a provocar algo que es tremendamente complejo y que nosotros como terapeutas lo vemos en lo cotidiano cuando nos llevan los pequeños pacientitos consultantes para que les ayudemos con las esencias florales. Porque todo los bombardeos que reciben externos les va a provocar déficit de atención y apatía, falta de motivación, no ganas de estar presente, necesidad de salir de esa matrix. Finalmente, esta autora, invita a los educadores a recuperar el silencio y el misterio en la educación de los niños como herramientas tremendamente importantes para cultivar una inteligencia y el desarrollo de ella de manera sana. ¿Por qué razón? Porque la sobreestimulación digital, las pantallas, afecta tremendamente la capacidad de asombro de los niños, porque apaga el motor interno del pequeño al estar sometido a esto tan dramático, por así decirlo, tan loud, tan audible de los estímulos externos constantes que van a ir a anular su curiosidad
natural y más encima su espontaneidad, porque solamente tienen que estar absortos en lo que esa pantalla y esas cosas le están mostrando. Y cuando este es sofocado por el bombardeo digital, se producen consecuencias tremendamente negativas. La primera y más grande de todos es el ciclo vicioso de la apatía y la adicción. Mire, ve, porque, miren, la sobreestimulación digital, llamémosle a esto pantallas, celulares, videos, películas y todo lo que a través de un LCD o un celular o una tablet eh, se le entrega al niño para que esté tranquilo. ¿Mm? Ahora, esta sobreestimulación digital genera un estado de apatía inquieta. ¿Y qué es la apatía inquieta? Tras una sensación fugaz de euforia frente a esta novedad, el niño se vuelve pasivo, no toma iniciativas y se aburre fácilmente porque su mente se acostumbra a niveles de estímulo cada vez más altos. Y esto va creando una especie de adicción donde el niño necesita sensaciones cada vez más intensas, con contenidos más rápidos, más agresivos, más violentos para poder aliviar el aburrimiento que siente, convirtiéndose de esa manera en un espectador completamente pasivo de su propia vida en lugar de él ser el protagonista de su obra llamada vida. Complejo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, el segundo punto, que es tremendamente importante, es la alteración de los ritmos naturales y la atención. Todos estos contenidos digitales, especialmente todos ellos que tienen ritmos frenéticos, como los dibujos animados con cambios bruscos de escena, que incluso no se logra ver porque son tan rápidos, chocan con el ritmo de lo que es real, de lo que es natural. Entonces, va a producirse pérdida de paciencia, en donde los niños se tornan impacientes, se tornan nerviosos cuando regresan al ritmo pausado de lo que es la realidad, porque las pantallas los aturden y van a dejarles con un mundo que no está em, validado por ellos porque es demasiado lento. ¿Ok? Ahora, por otro lado, problemas de concentración. Muchos estudios relacionan el consumo excesivo de pantallas con las grandes dificultades para mantener la atención, las funciones ejecutivas y también las funciones de autocontrol. Y lo otro es el efecto de desplazamiento. Todo el tiempo que el niño pasa frente a una pantalla es tiempo que se resta a actividades esenciales para conectarse con el asombro, con el juego libre, con la lectura o el contacto con la naturaleza, el poder recrearse grupalmente, jugando, imaginando, eh, siendo compañeros, siendo dinámicos en su vida cotidiana, ya sea en el aula, ya sea en el colegio o sea en su hogar.
porque lamentablemente luego ya no es solo el aula en donde suceden estas cosas, sino que sucede en lo cotidiano del hogar. El otro punto tremendamente serio es la saturación de los sentidos y la pérdida de la sensibilidad. Toda esta sobreestimulación satura los sentidos, oído, vista, tacto, que impide que el niño pueda maravillarse con la belleza natural, porque al estar los sentidos embotados por el ruido y las luces intermitentes, el niño pierde la capacidad de asombrarse ante cosas que son sencillas. Por ejemplo, la aparición de un arco iris después que ha caído una llovizna o una lluvia intensa. La capacidad de sentir el silencio, la capacidad de pasar su mano por el tronco de un árbol, la capacidad de oír el trinar de los pajaritos. ¿M? Y sin esta sensibilidad estética, el asombro va a trabajar a ciegas, porque no encuentra realidades verdaderas y bellas en las que pueda apoyarse, porque el niño está completamente invalidado, está anestesiado, está embotado. Por lo tanto, la deshumanización del aprendizaje es la siguiente de las razones por las que todo este bombardeo digital destruye el aprendizaje significativo del niño. Catherine Lecuyer subraya que el niño necesita de una persona a quien él ame, su padre, su madre, o alguna figura significativa, su profesora, su profesor. Necesita de esa persona como mediadora entre él y el mundo para que esa curiosidad se despliegue en toda su magnitud. Sustituir este vínculo humano por una pantalla digital deshumaniza completamente el proceso de descubrimiento y reduce la realidad a algo virtual, masticado, digerido incluso, algo que no es real, eliminando el sentido de lo misterioso, que es fundamental para mantener vivo el deseo de aprender algo que yo no conozco. Si nosotros resumimos esto, podemos decir que la sobreestimulación digital actúa como un tremendo anestésico, una anestesia que bloquea todo el deseo de conocer, de experienciar y de creatividad, convirtiendo a los niños que originalmente eran curiosos, todos en seres, en niños, púberes, adolescentes desmotivados que buscan, miren, en la transgresión o en estímulos extremos el alivio a un vacío interior que se ha instalado en ellos por esta falta de conexión con lo natural. Ahora, ¿cómo podemos encontrar actividades que fomenten el asombro sin pantallas? Se sugiere actividades principalmente que respeten los ritmos naturales del niño,
que promuevan su libertad interior y que lo conecten con la belleza de la cotidiana realidad. ¿Qué significa eso? Que respeten los ritmos naturales del niño. ¿En qué sentido? Que el niño se despierta por la mañana, está curioso, quiere, se asombra, pregunta, hace, conecta, investiga, se asombra y pregunta, y pregunta. Y si recuerdan nuestra masterclass del viernes pasado, ¿recuerdan que de la que hablaba yo de que en la educación se iba llegando a estas pautas cuadradas en donde se abolía que el niño preguntara para no demorar el poder que se entregue una respuesta preparada y que eso es lo que es más adecuado. Y el niño que tiene curiosidad e indaga es un niño calificado de un niño problema. ¿Mm? Ahora, ¿dónde podemos nosotros ¿dónde y cómo podemos nosotros hacer este gran cambio? La verdad es que nosotros no necesitamos estar entreteniendo al niño desde fuera, no, sino proporcionarle un entorno que permita que su deseo innato de conocer, indagar, pueda desplegarse por sí mismo. Ahora, aquí hay varias actividades que se sugieren para ello. El juego libre y espontáneo, que realmente es una actividad bastante importante para el aprendizaje a través del asombro. Por ejemplo, objetos sencillos, objetos que no tengan pilas, uso de juguetes que no tengan botones ni baterías para que el motor del juego nazca desde el interior del niño, no del objeto, no que sea un objeto que se mueva, se active por sí solo, sino que el niño lo accione. Ejemplos incluyen jugar con papel de embalaje, con la espuma del baño, bloques de construcción, la plastilina, en fin. También el uso de la imaginación, la creación de mundos imaginarios, actividades como levantar una tienda de los tipis que se llaman, que son las tiendas de los antiguos indígenas, construir cabañas con sábanas alrededor de los muebles o hacer pasteles con arena, agua, piedra, en fin, explorar el entorno en lo cotidiano, cosas tan simples como esta que le explicaba, cómo el niño se maravilla cuando ve un caracol subir por un vidrio, jugar con su sombra o alcanzar latas en una estantería. Son fuentes de mucho regocijo en los niños, sobre todo en los más pequeños. Ciertamente, el ofrecer a los niños lugares donde él pueda incursionar, pueda investigar, pueda adentrarse para aprender, necesitan ser lugares que estén exentos de peligro, que pongan en vulnerabilidad su integridad física, ¿no? Ahora, el contacto directo con la naturaleza es muy importante. Es una de las principales ventanas de asombro porque ofrece una realidad completamente natural que no es inmediata y que requiere de tiempo de observación y requiere también de paciencia de parte del niño. Observación de seres vivos chiquitos, cómo se arrastra el caracol, cómo
ha crecido una flor, o cómo han brotado las hojitas en los árboles, o cómo se han caído ahora en el otoño las hojas de los árboles, cómo una gota de lluvia resbala a través de la caparazón de de un insecto. También el juego a la intemperie, al aire libre, correr por el campo, por el patio, encima del pasto, en un parque, subirse a los árboles, esconderse detrás de las plantas, tumbarse en el pasto, buscar formas en las nubes, imaginar el significado que dan esas formas. También están las experiencias sensoriales, el caminar bajo la lluvia, pisar los charcos de agua, saltar de una pose en otra, hacer cultivo de plantitas, ver cómo germinan, esperar que brote una semilla. Y al mismo tiempo de todo esto, hay otro aspecto tan hermoso, que es el silencio y la contemplación, en donde en espacios de calma y en entornos naturales nos ayudan a poder reducir los síntomas del déficit de atención, porque permiten que el pequeño se encuentre con una realidad. Tumbado, por ejemplo, o sentado en contemplación, ve cómo se mueven las hojas de los árboles, ve cómo se arrastra una lombriz, contemplando y en silencio. ¿Cuántas veces los vemos a los niños absortos y están mirando una hilera de hormigas que van transitando? Otro punto importante es la humanización de la rutina y de los ritos. La rutina es muy importante encuadrarla, los ritos también, transformar la rutina mecánica en rituales que sean compartidos con los seres queridos, va a ir a dar sentido y seguridad al pequeño. Por ejemplo, ritos cotidianos, como saludar al papá a través del cristal cada mañana, rimas divertidas durante el baño o sesiones de cosquillas antes de ir a dormir, o hacer burbujas cuando se está bañando en la tina, o sentir cómo cae y entonar una canción cuando, si se está duchando, cae la lluvia sobre la cabeza. Y siempre la presencia del adulto es impresionantemente importante en la humanización de estos ritos cotidianos que se transforman, se llaman rutinas porque son permanentes. Y el niño las espera, porque las sombras se preservan mucho mejor cuando el niño tiene este adulto con quien compartir la alegría que le produce estas acciones, y también el despertar de su curiosidad. Frases como, mira mamá, reflejan esa necesidad del niño de triangular su descubrimiento con un ser a quien él o ella ama mucho. Lectura y artes también son elementos tremendamente importantes. La lectura sostenida, de leer libros en papel, en formato, no en digital, fomenta la interioridad, la capacidad de realizar inferencias propias, que el niño pregunte, que diga, sin distracciones de los hipervínculos digitales. Cuando nosotros le leemos un libro a nuestros hijos, el niño incluso a corto andar lo sabe, lo memoriza. Y si nosotros queremos saltar una parte, el niño dice, no, falta esto. Está atento, está en atención y completamente imbuido de lo que está haciendo con uno. También están los
cuentos contados. Una mamá, un papá lee el cuento. No es lo mismo que hacerle escuchar una grabación, porque el vínculo humano es el mejor intermediario entre el niño y el mundo. También el que mamá o papá le relate de sus palabras un cuento creado en ese momento para él o para ella. Está también el dibujo libre, permitir que los niños dibujen según su imaginación, lo que ellos tengan en ese momento ahí, presente en su mundo imaginario, en lugar de hacer copias de lo que está en la televisión o de lo que está en otros libros. Y también es muy importante fomentar el silencio y la espera. El valor del silencio es muy importante, que el niño lo capitalice. Rodearlo de momentos de silencio al niño le permite profundizar en sus conocimientos y reflexionar sobre lo que él ha aprendido. Ahora, por otro lado, también respetar la espera. No darle todo lo que desea de manera inmediata, porque la espera también fomenta el anhelo y el asombro que surge con más fuerza ante aquello que el niño desea y que está esperándolo. Por lo tanto, podemos concluir con ello que se trata de humanizar el día a día de nuestros hijos, permitiendo que sea él o ella el protagonista de sus propios descubrimientos a través de la observación tranquila y el contacto con la belleza real de la naturaleza, del mundo, del entorno donde él está, de su casa, su dormitorio, su sala, su comedor, la cocina, el baño, su dormitorio, ¿sí? Y sus padres, sus hermanos, si es que los tiene. ¿M? Ahora, miremos cómo afecta el ritmo frenético de los dibujos animados en la pantalla. Realmente, cuando uno mira estos programas, son tremendamente disruptivos y ellos afectan tan negativamente el desarrollo de los niños al actuar como una forma de hiperestimulación que altera tanto la cognición como, miren, escuchen esto, el autocontrol afecta el autocontrol del niño y también afecta la percepción de la realidad. ¿Por qué razón? Porque lo natural no va a ese ritmo. La vida no transcurre zoom en un instante como es en las pantallas. Por lo tanto, va a ir a perjudicar tremendamente la capacidad de atención y de autocontrol en el niño. Fíjense qué estudios, y esto lo dejé porque es muy importante, porque estos son programas que también se ven acá, ¿no? Hay fuentes en este libro que citan un estudio realizado con niños de 4 años divididos en 3 grupos. Uno vio 9 minutos de pantalla de ritmo rápido de Bob Esponja. Otro vio un programa tranquilo, que es Caillou. Yo creo que ustedes lo han visto. Y un tercero que se dedicó a dibujar. Miren ustedes. Los resultados mostraron que los niños expuestos al ritmo frenético del ritmo rápido en Bob Esponja, obtuvieron 12 puntos menos en pruebas posteriores que los demás grupos, 12 puntos menos que los otros.
y que su capacidad de espera se vio mermada y solo pudieron esperar 2 minutos y medio para recibir su colación, mientras que los otros grupos esperaron 4 minutos sin ninguna dificultad. Ahora, también se produce otro problema más, un choque tremendamente grave con el ritmo del mundo real, porque el contenido digital moderno suele presentar una media de 7,5 cambios bruscos de escenas en un minuto. 7,5 cambios bruscos de escena en un solo minuto. Algo físicamente completamente imposible de observar en la vida real. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Esta velocidad provoca que los niños se aburran, se impacienten y se pongan nerviosos cuando regresan al ritmo natural, pausado de la realidad, ya que las pantallas le aturden el aprendizaje sostenible. Con ello se pierde el interés por contenidos de mayor calidad, pero más lentos. Por ejemplo, un niño acostumbrado a ritmo frenético no aguantaría ni un solo minuto el ritmo de las películas como ET. No, le va a aburrir inmediatamente. ¿Por qué? Porque se acostumbró a esto. 7,5 cambios bruscos de escena por minuto. ¿Sí? Lo otro le resulta un tedio. Y ahí entramos en el ciclo de apatía e hiperactividad. Esta exposición constante a estos ritmos hace un círculo vicioso de sobreestimulación. Y miren aquí. Apatía inquieta. Tras una euforia fugaz, que mientras lo está viendo, el niño se vuelve pasivo y deja de tomar iniciativas propias. Se vuelve adicto al estímulo. Se acostumbra a estos niveles de estímulo tan altos que necesita contenidos cada vez más agresivos y rápidos para aliviar su aburrimiento y entra en hiperactividad, porque al estar saturado de ruido y movimiento, el niño va a volverse hiperactivo y va a buscar llamar la atención de los adultos violando las normas. Por lo tanto, estos ritmos masticados y acelerados como son estas aceleraciones suplantan el asombro, que es el motor interno que el niño tiene, por un motor externo, convirtiéndolo en un espectador completamente pasivo, incapaz de introducirse en la profundización del conocimiento por sí mismo. Solamente va a tomar lo que ya está digerido en la pantalla. ¿Se dan cuenta? Nuestros niños están en esa actividad. Ahora, ¿cómo podría impactar al niño en su aprendizaje el silencio? Si le ofrecemos silencio, porque el silencio no es solo ausencia de ruido, sino que es un factor determinante y muchas veces olvidado en el proceso de aprendizaje de los niños. Y es el impacto que el silencio se manifiesta en varias dimensiones importantes, que es imprescindible tener en cuenta por lo trascendente que es para la vida de nuestros hijos. El primero es la consolidación e interiorización del conocimiento. Porque en realidad para que un niño aprenda no solamente basta con que reciba información, necesita que pueda consolidar e interiorizar lo que ha descubierto. Y el silencio proporciona ese espacio mental necesario para que el aprendizaje pase
de ser una recepción pasiva de datos a un conocimiento profundo y que al niño le haga sentido. Por ejemplo, la lectura sostenida es una actividad que requiere silencio desde fuera para fomentar un silencio interno donde se realizan las inferencias y se crean ideas propias. Es decir, el que haya silencio alrededor y haya la lectura de un texto y esto se sostenga, va a hacer que en ese silencio, fuera de la voz de quien está leyendo, va a proporcionar un marco favorable para que ese niño pueda aprender, adentrar, consolidar dentro de él, imaginar lo que está escuchando. Y por eso va a ganar en capacidad de reflexión y profundidad del aprendizaje. Cuando la sobreestimulación y el ruido constante que martillea aturden al ser, dificultan la concentración. En cambio, el silencio permite al niño acceder a una dimensión mucho más grande y más propia del humano en el aprendizaje, que es la reflexión. Un investigador, Romano Guardini, que está nombrado ahí en el libro, explica que la profundidad en el conocimiento nace de la penetración interior, la cual requiere calma, reposo y concentración para poder hacer el proceso de asimilación. Es lo mismo si lo emulamos o lo comparamos con el proceso digestivo. Tomamos el alimento en la boca, pensemos el conocimiento, lo que estamos escuchando, lo masticamos, lo ensalivamos. Para hacer eso tenemos que estar en silencio, lo saboreamos, sentimos los sabores, evocamos esos sabores, ese sabor a otros sabores anteriores, lo tragamos y lo comenzamos a digerir y a utilizar como alimento. El aprendizaje es exactamente lo mismo. No va al sistema digestivo, sino que va al cerebro, al hipocampo, donde se va a grabar este conocimiento. Reflexivo, concentrado, en silencio, en calma, en reposo. El proceso digestivo también requiere de esto. Y el proceso de aprendizaje también. Ahora, va este silencio a promover la preservación del asombro y la curiosidad. Porque en realidad el ruido es un estorbo que impide que se hagan preguntas. Esas preguntas que surgen naturalmente del asombro ante la realidad de lo que está en observación. Porque cuando el niño está rodeado de estímulos de manera permanente y muchos a la vez, pierde su interioridad propia, convirtiéndose de esa manera en un espectador completamente pasivo. Aquí estoy. ¿Mm? En cambio, el silencio le devuelve el protagonismo de su propia vida, permitiéndole de esa manera observar con calma y formular sus propias hipótesis sobre el mundo. ¿Por qué vuelan las palomas? ¿Cómo se sostienen en el aire? ¿Cómo otros pajaritos están? ¿Cómo la gallina no vuela?
y la gallina está en el suelo. También tiene alas, como las palomas. ¿M? Todas esas son reflexiones que el niño hace del proceso de aprender, de observación y su curiosidad. Y también está el desarrollo de la sensibilidad estética, es decir, de lo que es bello. El silencio es tan importante para que los niños puedan percibir y saborear la belleza de lo que es cotidiano, de sentir la brisa, de ver moverse las hojas, de ver cómo las flores comienzan a colorear entre medio del verde de las hojas, ya que sin los momentos de calma, los sentidos del niño se saturan y se vuelve incapaz de poder asombrarse ante realidades sencillas, sin embargo completamente verdaderas. ¿Mm? ¿Cómo podría maravillarse de que la mano puede moverse y que con mi mano yo puedo hacer diferentes imágenes o cómo puedo proyectar una sombra? ¿Mm? Si no es en el silencio? Ahora, también el vínculo con la escucha y la obediencia. ¿A qué se refiere esto? Para que un niño esté en disposición de escuchar y por tanto de seguir una instrucción, es decir, obedecer a una instrucción, necesita primero tener un silencio interior. Miren qué importante es esto. ¿Cuántas veces le damos instrucciones a los niños en medio de un bullicio? El niño no puede oírlo. Necesita tener ese silencio interior, porque un niño aturdido por el ruido está saturado y es incapaz de asimilar la demanda externa que le estamos pidiendo. Y va a responder a menudo de manera impulsiva, nerviosa e incluso puede ser desafiante. Ahora, esto es un reto del silencio ensordecedor. Catherine Eculey dice que para que un niño o un adolescente acostumbrado a la sobreestimulación, el silencio ensordece y le resulta insoportable porque le enfrenta a un vacío interior. Es decir, si lo ponemos en otras palabras, cuando ya el ser se ha acostumbrado a la sobreestimulación, el silencio le ensordece. Tremendo, ¿no? Y le va a resultar imposible porque le produce una sensación que no, cual si tuviese vacío todo su ser interno. No hubiera corazón, no hubiera pulmones, no hubiera intestino, no hubiera riñones, no hubiera nada. Y por ello, esta autora recomienda introducir momentos de silencio de forma natural desde la temprana infancia, desde muy chiquitos, equilibrando las palabras y las imágenes con espacio de quietud que respeten los ritmos naturales del niño y no sobresaturarlo con estímulos. ¿Qué trascendente es esto? El silencio ensordecedor. ¿Lo habrían pensado ustedes? Yo la verdad que antes de leerla no estaba dentro de mi conocimiento esto. Y esto es dramático, siento yo, de cómo se sienten ellos y de la razón por la que sobrereaccionan. Ahora,
¿Cómo impacta al niño el vínculo emocional en su capacidad de asombro? Este vínculo, particularmente el vínculo del apego con el cuidador principal, ya sea su mamá, su papá, su abuelita, su abuelito, tiene un impacto decisivo en la capacidad de asombro del niño, ya que va a actuar como la gran base de seguridad que es tan necesaria para que el pequeño se atreva a explorar el mundo. Y según las fuentes, esta relación no es solo un complemento, sino que realmente es el motor que permite la curiosidad natural para que ella se despliegue de una forma sana. Y son estos impactos principales del vínculo en el asombro lo que van a entregarnos lo siguiente: el cuidador como mediador con la realidad. El niño no descubre el mundo de manera aislada, sino que necesita a esa persona amada, mamá, papá, que actúe como intermediaria entre él y la realidad. Pensemos en la triangulación primero. Cuando el niño descubre algo nuevo, ¿qué es lo que hace? Busca con la mirada, ¿con quién compartir ese asombro, compartir ese hallazgo? Y esa interacción social es lo que realmente le da completo sentido a su descubrimiento y que sostiene ese aprendizaje. Por otro lado está la base de la exploración, porque si su relación con el cuidador es segura, el niño se siente con la confianza suficiente para alejarse un poco y explorar su entorno, que es un entorno seguro, e ir un poquito más lejos cada vez. Por el contrario, la falta de un vínculo de confianza al ser pequeño le va a generar una gran inseguridad, bloqueando su iniciativa de niño para asombrarse ante lo que está alrededor de él. Ahora, por otro lado, la preservación del deseo innato de conocer necesita la compañía de al menos de un adulto que comparte esta alegría y esta ilusión ante el misterio del mundo que está descubriendo. Sin este acompañamiento, el asombro se sofoca por la soledad o es sustituido por estímulos externos que son artificiales, como las pantallas. El otro es el fomento de la interioridad y la escucha. Este vínculo sólido facilita que el niño desarrolle tanto la capacidad de escuchar como de estar atento, porque nace de un silencio interior que solo es posible cuando el pequeño se siente en confianza. Porque la verdadera obediencia y la disposición para aprender no se imponen desde afuera, sino que surgen de la autoridad fundamentada en ese vínculo de confianza que se ganó anteriormente. ¿Sí? Ahora, la humanización del aprendizaje frente a las pantallas. Ella destaca que cuando sustituimos el vínculo humano por una pantalla digital, deshumanizamos el proceso de descubrimiento, porque no hay con quién compartirlo. Mientras que una persona que ama al niño puede adaptarse a sus ritmos y a sus propias necesidades afectivas, los dispositivos digitales ofrecen los contenidos masticados y digeridos, como decíamos delante, y anulan el esfuerzo del niño por asombrarse y comprender por sí mismo. Y también está el impacto en la autoestima y el desarrollo cognitivo del niño. Porque el pequeño que percibe que sus necesidades básicas, afectivas y orgánicas, fisiológicas, son atendidas,
Recibe el mensaje de que vale la pena, de que él es valioso, lo que fortalece su autoestima y le permite asimilar los conocimientos de forma mucho más armónica y más profundamente anclados en su hipocampo. Investigaciones sobre el apego sugieren que la interacción interpersonal colaborativa y no la sobreestimulación sensorial, es decir, la interacción interpersonal colaborativa se refiere a la interacción de los niños con sus padres u otros adultos significativos. Si eso la reemplazamos por la sobreestimulación sensorial, no vamos a lograr algo significativo, porque esta interacción interpersonal colaborativa es la verdadera clave de un desarrollo saludable y de un asombro completamente vivo. ¿Y cómo podemos introducir el silencio en niños que ya están sobreestimulados? Y esto es clave para lo que hoy ya está hecho de daño. Porque introducir el silencio en niños que ya están bajo los efectos de la sobreestimulación es un tremendo reto, ya que para una persona acostumbrada al ruido constante, a ese silencio que ensordece y le resulta insoportable porque le enfrenta a un vacío. ¿Recuerdan que hace poquito rato se los dije? Sin embargo, las fuentes sugieren varias estrategias para poder revertir este proceso y devolverles la capacidad de introspección a los niños. El niño al estar sobreestimulado, cuando llega a un ritmo cotidiano, pausado, silencioso, ese silencio lo agobia. Es cual si fuera un ruido de silencio que le hace no escuchar y le hace sentirse cual si le hubieran vaciado toda su capacidad humana a ese punto. Por lo tanto, ¿cómo podemos revertir y volver a devolverle la capacidad de introspección? Primero, actuar sobre el entorno físico. Uno, aislar el ruido externo. ¿Cómo? Reaccionar enseguida cuando detectamos que el niño está en entornos que le producen aturdimiento, como espectáculos demasiado ruidosos, música estridente que no respeta sus ritmos. Segundo, apagar los dispositivos. En el siglo XXI, callar la boca para permitir la reflexión equivale a apagar los dispositivos electrónicos y las pantallas. Cuando antiguamente a uno le decían, guarda silencio, hoy en día, en esta actualidad, es apaga tu móvil, apaga tu pantalla. Porque esto hace que se eliminen las interferencias que fragmentan la atención y permita que el niño deje de ser un espectador pasivo y se torne activo. ¿Sí? Aislar el ruido, primero. Luego, buscar contacto con la naturaleza para redescubrir el silencio, en donde los ritmos no son frenéticos ni son inmediatos. La observación pausada, como ver cómo se arrastra un caracol, el ruido intermitente del viento sobre las hojas, el tumbarse en la hierba y mirar las nubes, fomentan ese estado de calma. Y también la paciencia y la espera. Enseñar que la naturaleza tiene toda esta escuela en donde aprendemos a través de ella que las cosas bellas y verdaderas llevan tiempo, lo cual ayuda a reducir la impulsividad y la inquietud generada por lo digital. Por ejemplo, la actividad de sembrar una semilla y mantener atención
en su ciclo, en cómo va poco a poco quebrando la cáscara de la semilla y va emergiendo el brote. Fomentar el juego libre y la lectura. Juguetes sin pilas para que el motor del juego nazca desde el interior del niño, permitiéndole pasar horas en silencio concentrado en su propia creatividad, como lo que explicaba delante, hacer estas tiendas en donde hace una casa con sábanas, con telas, con cartones, con una caja, hacer montañitas de arena con agua, lectura en papel, en libro, una lectura sostenida crea un espacio de silencio alrededor necesario para que el niño realice sus propias inferencias y plantee sus propias analogías, fomentando así su silencio interior. Ahora, el papel del adulto y la rutina, equilibrio sensorial. Padres y educadores necesitan saber rodear al niño de un entorno que equilibre el silencio, equilibre las palabras, equilibre las imágenes y equilibre los sonidos. Y también este adulto que sepa escuchar. Para poder introducir el silencio, el adulto debe saber sentirse capaz de escuchar desde el silencio lo que la naturaleza del niño necesita en cada momento. Importante, ¿no? El silencio es además una condición tan necesaria para que el niño desarrolle la capacidad de escucha y por ende también la capacidad de obediencia. En resumen, no se trata de imponer silencio como un castigo, sino como de humanizar la rutina, eliminando estímulos artificiales y devolviendo al niño a la realidad del mundo completamente físico, donde el asombro puede volver a brotar de forma natural. Toma tiempo, es verdad. Sin embargo, vale todo el tiempo que nos tomemos, porque es muy trascendente. Ahora, ¿cómo influye la relación con los padres en el deseo de aprender? La relación del niño y sus padres, ¿cómo influye en el deseo de aprender del niño? Esto es un factor determinante porque para que el niño tenga ese deseo innato de aprender manifestado a través del asombro y ese se despliegue de una manera saludable. El adulto significativo requiere que el niño confíe, le ame y se sienta seguro. Ahora, en ese vínculo de apego, va el niño a ser capaz de hacer exploración, teniendo confianza en que ese adulto significativo va a estar observándolo por si se aleja él mientras explora el alrededor. Si el vínculo es inseguro, el niño va a bloquearse y no se va a atrever a incursionar y descubrir lo que le rodea. Al mismo tiempo que la interacción con ese ser significativo, padre, madre, es importante. Su interacción como una gran colaboradora para que el niño pueda desarrollar saludablemente su capacidad de asombro, su capacidad de observación, su capacidad de sentirse seguro frente a nuevas imágenes, exploración de el entorno,
¿sí? En donde al no encontrarse en campos que son contaminados acústicamente, por así decir, el niño va a ser capaz de sentirse seguro. Ahora, la triangulación del descubrimiento también es importante porque el niño necesita compartir estos hallazgos con sus papás para darle sentido a lo que está encontrando. Mira, mamá, es una frase tan importante para todos nosotros como humanos porque tantas veces la dijimos cuando éramos pequeños. Aprendemos a través de esta triangulación con el objeto descubierto, uno y a quien se lo puede contar. Compartir esa alegría maravillosa, ese asombro que se guarda como un tesoro cuando hay un adulto con quien compartir esa ilusión y esa alegría al descubrir los misterios del mundo. Si no tenemos ese acompañamiento, el deseo de conocer se va a poner mustio, se va a marchitar. Por eso que la mirada de los padres como filtro de la realidad es muy importante, porque el niño percibe el mundo en gran medida a través de los ojos de sus progenitores. Y esta referencia emocional ante una situación nueva o extraña, el niño lo primero que hace se vuelve hacia su mamá o hacia su papá para saber cómo actuar. Si los padres muestran miedo, el niño se va a asustar. Si los padres muestran curiosidad o se sonríen, el niño se va a sentir atraído por esa experiencia. Ahora, también los padres le van a transmitir sus valores, la mirada de los padres hacia el mundo con asombro o también o si lo hacen con cinismo, afecta profundamente la capacidad del niño para apreciar la belleza y la verdad. ¿Recuerdan en la máster pasada cuando hablábamos de lo que era el cinismo? No, eso todo ya lo sé. No, no tiene trascendencia. ¿Sí? Por eso, con asombro, el niño florece. Con cinismo, el niño se apaga. Y el otro punto importante, educar frente a inculcar. Educar versus inculcar. Entre estas dos formas de relación educativa tenemos el educar, que es acompañar, en donde acogemos al niño como es, respetando sus ritmos naturales y su gran libertad interior, y permitimos que el deseo de aprender nazca desde dentro de su ser al motivarse. Por otro lado, está el inculcar, que es el imponerle un enfoque mecanicista que intenta clavar conocimiento desde afuera, a menudo ignorando las propias necesidades del niño y sustituyendo su motor interno por recompensas o presiones externas de cómo debe ser el aprendizaje. Y finalmente está la autoestima y la asimilación de conocimientos. Porque cuando los padres, como les decía adelante, atienden sus necesidades básicas, afectivas, orgánicas, fisiológicas, le van a enviar un mensaje que él es valioso. Y este sentimiento de competencia y seguridad le va a fortalecer su autoestima potentemente y le va a permitir sentirse cómodo, tranquilo, asimilando los nuevos conocimientos de forma mucho más armónica y profunda. En conclusión, los padres no necesitan actuar como animadores de de todo el aprendizaje, sino como figuras de apoyo que simplemente con su presencia, su amor y su sensibilidad validan el deseo de aprender del niño y lo van a resguardar de la sobreestimulación que podría anular su iniciativa propia de despertar
a su capacidad de asombro frente a la vida. Ahora, ¿cómo ayuda el silencio a procesar la belleza cotidiana? Primero que nada, permite saborear la realidad, porque el silencio va a proporcionar ese espacio mental necesario para parar, observar y saborear la belleza de lo que nos rodea. Y esos momentos de quietud son los que son tan valiosos, porque sin ellos los sentidos se saturan con la sobreestimulación y va a embotar la capacidad de asombro y hace que la belleza de lo cotidiano no pueda ser advertida por el niño. También el silencio va a permitir facilitar la interiorización y la reflexión, apreciación de lo bello naciendo de adentrarse al interior. Ello solamente es posible cuando hay calma, hay reposo, hay concentración. En el silencio se permite el aprendizaje para que éste no sea una recepción pasiva de datos, de información, sino un proceso donde el niño realiza sus propias analogías, encontrando sentido y belleza en los detalles, en las miradas, en cómo están los animalitos que están, en los insectos, en todo lo que es visible en la naturaleza. Evita la ceguera del asombro, el silencio. Sin la belleza, dice la autora de este libro, sin la belleza el asombro trabajaría a ciegas. Miren ustedes qué importante esto. Sin la belleza el asombro trabajaría a ciegas. Sin embargo, también que sin el asombro la belleza no se ve, porque el ojo del alma está dañado por el ruido y las distracciones. De esa manera el silencio actúa como un filtro que elimina la vulgaridad, elimina también el ruido mediático, permitiendo de esa manera que el niño se encuentre con una realidad en estado puro, donde lo bueno y lo bello llevan su tiempo estando y él puede observarlo. Al mismo tiempo, el silencio también crea un espacio para la contemplación. Ese silencio en el mundo externo va a ayudar a construir el silencio interior o interioridad personal del niño. Y en ese espacio silencioso donde se produce la contemplación, es que al ser le permite captar la belleza como la expresión visible del bien y de la verdad. Cuando el niño está aturdido por ruidos constantes, va a ser un espectador pasivo, estando el externo en silencio, en cambio, al niño le va a devolver el protagonismo para descubrir la armonía del mundo por sí mismo. En resumen, el silencio es el cultivo de la mirada limpia del niño. El silencio es el cultivo de la mirada limpia del niño, permitiéndole elevar el listón de su sensibilidad para que no se conforme con estímulos vacíos y pueda encontrar gozo en la belleza verdadera y duradera de lo cotidiano de su vida a medida que transcurre su tiempo en esta existencia. Y nos queda muy poquito, este es el último punto a abordar, para preguntarnos qué es la apatía inquieta en los niños. No es otra cosa que un estado paradójico que afecta hoy día tanto de nuestros niños como consecuencia de la sobreestimulación digital y sensorial, y se caracteriza por pasividad e inactividad.
porque tras esa sensación fugaz de euforia provocada por el estímulo externo de una pantalla, el niño se apalanca y se vuelve completamente pasivo y deja de tomar iniciativas propias. Y de ahí aparece el aburrimiento y una especie de pereza mental, que es lo que fomenta la adicción al estímulo. Se denomina apatía inquieta porque aunque el niño está apático y sin motivación interna, su mente está acostumbrada o adicta al ruido de fondo de la sobreestimulación. Y esto genera en él una tensión interna donde el niño, a pesar de su pasividad, siempre va a querer más y va a ir en busca de sensaciones fuertes, porque al estar los sentidos saturados, el niño ya no es capaz de ilusionarse con cosas sencillas. Y para aliviar ese vacío y esa adicción, necesita buscar sensaciones cada vez más fuertes, rápidas y muy agresivas, anulando el asombro completamente. Este estado sustituye el motor interno del niño, es decir, su capacidad de curiosidad natural. Lo sustituye por un motor externo en donde el niño deja completamente de ser protagonista de su propio aprendizaje para ser espectador, que depende de estímulos ajenos para no aburrirse. Podemos concluir que la apatía inquieta es la manifestación de un deseo bloqueado, porque el niño pierde la capacidad de asombrarse ante la realidad cotidiana porque su sensibilidad ha sido anestesiada. Es un adicto. La adicción es una anestesia a la vida por un bombardeo constante de estímulos artificiales. Y para concluir y quedarnos con calorcito en el corazón, sabiendo que este maravilloso libro de Catherine Lecuyer nos devuelve la esperanza de que al mejorar las condiciones en las que nuestros niños aprenden, podemos recuperar su capacidad de asombro y sereno contentamiento frente a la vida, sin que se sientan abrumados o entren en apatía y desmotivación. Es por eso que la pedagogía del asombro ofrece una mirada alternativa al aprendizaje infantil, centrada en el respeto por la curiosidad natural del niño, el juego y la exploración activa. Y lejos de ser una propuesta improvisada o romántica, se basa en fundamentos teóricos sólidos y evidencia pedagógica que demuestran su eficiencia y eficacia para promover aprendizajes profundos. Y en este sentido, recuperar el asombro no solo transforma el modo en que enseñamos, sino también la forma en que los niños se relacionan con el mundo en un sistema educativo cada vez más orientado a resultados y estándares. Quizás sea este el momento de preguntarse qué pasaría si enseñar fuera también sorprender. Y si preguntar genuinamente fuera el primer paso para aprender, para que de esa manera el aprendizaje pueda ser mucho mejor, mucho más valioso para nuestra vida, para la vida de todos. Todo este material que hoy día hemos revisado se complementa con un material que es cortito, es bastante tarde, pero este material quiero igual compartírselo porque es bien corto, sin embargo, es muy significativo.
Vamos a sacar ese. Aquí está. Vamos a explicarlo aquí. Y vamos a... Vamos a observar, a mirar para respaldar el cómo podemos nosotros, como terapeutas florales, ayudar a destrabar la presencia de de esta droga que son las pantallas y los elementos digitales. ¿Cómo podemos ayudarlos a salir de la adicción a las pantallas, a la adicción, a la sobreestimulación? Hay esencias florales tremendamente importantes y hay varias que son mis favoritas, que las he puesto aquí para que las tengan en cuenta. En realidad, para potenciar el asombro y el sentido de la maravilla con la que miramos la vida, las esencias van a actuar desbloqueando la curiosidad natural, aperturándonos a ella y a contactarnos con el mundo presente. La más importante, por eso tiene un número ahí, ella es la más trascendente. Wild Rose. Esta esencia va a ayudarnos a despertar nuestra capacidad de asombro, nuestra motivación, nuestro entusiasmo, nuestro interés por la vida, para salir de la desconexión, de la apatía y la resignación. Wild Rose. Por otro lado, tenemos a Morning Glory, que es del sistema California, que es maravillosa para recuperar la fuerza vital chispeante, la capacidad de asombrarse ante las cosas simples, especialmente esta esencia es muy buena para los niños que les cuesta tanto levantarse por la mañana, que están tan adormilados, tan embotados y que están apáticos y no quieren ir al colegio. Morning Glory es muy, muy linda, de las flores de California. Tenemos también Lotus, que es una esencia también de las flores de California, que ayuda a aperturar y potenciar nuestra apertura espiritual, nuestro mundo interno, nuestro corazón, en donde podemos aperturarnos mucho más a percibir la belleza y la magnificencia de la existencia humana. Y tenemos Ancla del Alma, de Alma Esencia Cell, que actúa como un poderoso anclaje al presente, aperturándonos a la atención, a la observación plena, a la calma y a despertar nuestra capacidad de asombro, a motivarnos frente a la vida. Estas cuatro esencias preciosas. Y vamos a ir a la desmotivación, que al mismo tiempo como la pérdida del asombro pueden responder a un estado de apatía o también a la desconexión con el mundo externo. Son necesarias para restaurar la curiosidad y la ilusión vital del ser, ponerlo de nuevo aquí. La más trascendente de todas estas tres es Hornbeam, porque ella ayuda a salir del aburrimiento, ayuda a respetar lo cotidiano, ayuda a escuchar la voz de la autoridad, que la autoridad per se es quien me acompaña, mi madre, mi padre,
y que los veo como las figuras significativas de donde yo aprendo. Hornbeam me va a entregar a mí la frescura, el sentido de voluntad, el conectarme, conectar activa, salir de la flojera, ¿sí? Tenemos también a Kapok Bush, que es una esencia de las esencias australianas, que está indicada para la apatía y para la resignación y el sentirse descorazonada cuando hay desafíos que son muy intensos. Fíjense que esta esencia yo la he usado muchas veces en niños cuando han estado con esa sensación de ese ruido ensordecedor, han tenido el silencio y sentido como ruido ensordecedor y vacío interior. Kapok Bush me ha ayudado tremendamente a motivarlos a los niños y mejorar su voluntad para avanzar. ¿Sí? Y finalmente tenemos nuestra clematis de las flores de Bach, que ayuda a conectar, a vincularse, a estar y ver el presente y no solamente un sueño, una imaginación. Para la baja tolerancia a la frustración y la irritabilidad que también está presente cuando sacamos las pantallas de los niños, tenemos aquí esencias muy importantes. Rendirse al amor es valiosísima porque va a trabajar la irritabilidad, el sentimiento de superioridad, es decir, yo, esa pantalla es mía, tú no puedes quitármela porque yo digo que no. La tosudez, la negatividad, el enojo, el desdén con que muchos niños haciendo rabietas profundas, hacen, sintiéndose reyesuelos o reyesuelas en relación a los adultos. Rendirse al amor es una maravillosa esencia para trabajarlo. De la misma manera que cabalgata de luz, para poder salir de los ataques de ira y la incapacidad de controlarse física y mentalmente y cerebralmente. También el enojo y la tensión muscular y el insomnio, que también le ocurre a los niños que están sometidos a pantallas. Holly, nuestra bella Holly, el enojo y la rabia como emoción primaria, que es precognitiva, no pasa por la corteza cerebral, no es pensada, es solamente emoción pura que salta hacia afuera. Tenemos dos maestras de las flores australianas. Hizo Pogón para trabajar la terquedad y la obstinación con la que muchas veces los niños entran en procesos cuando están en el periodo de transición de tener que soltar las pantallas. Y tenemos por otro lado esta poderosa Red Helmet Orchid que trabaja la rebeldía. Es espectacular cuando requerimos hacer todos estos procesos transformadores. Por otro lado, el uso excesivo de las pantallas genera hiperactividad y descontrol motriz. Por lo tanto, las principales aquí, miren, nuestras bellas flores de Bach, impatience, principal para manejar la impaciencia, la irritabilidad y el ritmo acelerado, porque va a ayudar a bajar esa velocidad y a disminuir la tensión física también. Vervein, para esos niños con sobreentusiasmo y esta sobreexcitación tan palpable, la hiperactividad mental y la tendencia de llevar las cosas al extremo, como sucede con las pantallas, le va a ayudar a calmar la mente y a relajar la tensión nerviosa. Fundamentales, Cherry Plum, para su descontrol tanto motriz como emocional. White Chestnut, para poder frenar la hiperactividad mental y todos esos pensamientos repetitivos y la sobreexcitación de la mente. Y finalmente, una bella esencia australiana, Dog Rose of the Wild Forces,
que hace un trabajo similar a Red Chestnut, a Cherry Plum, significativamente más potente a la hora de poder controlar y modular la expresión del descontrol. Es muy rápida, ¿sí? Y Cherry Plum es maravillosa. Ambas hacen una sinergia espectacular. Y tenemos también la hipersensibilidad sensorial y emocional, que es muy importante, en donde brilla con colores propios walnut, nuestra bella walnut, porque nos protege de las influencias externas, bloquea la sobreestimulación del entorno y ayuda a poder hacer procesos adaptativos a la nueva forma de comenzar a vivir la vida. Tenemos las maravillosas gotas TEA, gotas de esperanza, amor y dignidad TEA, porque trabajan modulando la sobrereacción a estímulos externos que abruman y agobian y que brindan en su proceso tranquilidad y al mismo tiempo brindan esperanza, amor y dignidad al ser. Esta alquimia sagrada de Almacencia Cell que brinda seguridad, serenidad y capacidad de calma interior. Y tenemos de las esencias australianas Angel Word, que es tremendamente importante para las personas que absorben demasiado desde el entorno o se dejan influenciar fácilmente por las opiniones o por las energías externas. Y por otro lado tenemos a Great Spider Flower, también australiana, que es específica para los casos de pánico o terror repentino ante situaciones desconocidas que escapan al control emocional. Y finalmente, la trascendente trauma. Esta formulación es importantísimo que esté en cada una de las fórmulas. ¿Por qué? Porque un trauma es una detención del flujo de la vida en un ser humano, producto de sentirse habitando la vulnerabilidad y poniendo en riesgo la supervivencia de su ser. No es el evento en sí que está ocurriendo, sino lo que al organismo le sucede en ese momento donde se graba el trauma en sus tejidos, en sus fascias, ese evento y cómo inconscientemente luego va a repercutir en la vida del ser que lo ha vivido y va a activarse en muchas ocasiones en la vida futura. Es por eso que este preparado maravilloso está constituido por tres esencias que trabajan traumas. Estrella de Belén, que trabaja el trauma y la detención del flujo de la vida y las resistencias al flujo de la vida. Fringed Violet sellando el campo energético completamente a las influencias y a la permeabilidad del daño exterior. Y Árnica sanando completamente nuestro campo y nuestros tejidos. Es una triada que está en un solo envase, en una fórmula llamada trauma. Es así que todo este material, cuando hablamos de esencias, son tantas las palabras que podríamos decir, sin embargo, todas quedan cortas, porque realmente ellas son el continuo de lo que nosotros logramos hacer como humanos, como terapeutas, como padres en la vida de nuestros consultantes, de nuestros hijos, en el diario de la vida. Porque el alma vegetal presente en cada una de ellas sigue vibrando con nuestras palabras y con su aporte venido desde lo divino para hacer el bien a cada humano que lo necesite. Y es de esa manera como hemos podido
hacer un recorrido profundo, completo, muy claro, para que podamos trabajar profundamente en este flagelo que están viviendo nuestros niños. Con todo mi amor, con mucha alegría, me siento tremendamente feliz de haber podido entregarles este material. Tengo el PDF de este libro que se lo voy a dejar en el grupo y al mismo tiempo también voy a ver cómo paso ese video para que lo puedan tener, así como también el video de la máster del viernes pasado. A ver si los puedo poner en el grupo. ¿Ya? Un abracito muy grande. Que Dios Padre esta noche nos acompañe, que nos permitamos acompañarnos de Él, que seamos capaces de adentrarnos en este mundo interior que tantas veces dejamos tan, tan abandonado. De retomar la inocencia, de retomar el asombro, de retomar el amor genuino, retomar la capacidad de perdonar que tienen los niños y de quedarnos felices y volver a compartirnos. Un besito muy grande y ya vemos si nos encontramos el otro viernes, ¿sí? Vamos a ver. Beso.